tardes. En esta ocasión vamos a trabajar el grupo de técnicas que responden a una característica donde en química analítica se denominan volumetrías. Vale la pena decir que son volumetrías dentro del argot de la química analítica. Volumetría como tal es medición de volumen por etimología de la palabra, pero en este caso no solamente es la medición de volúmenes, sino acompañado justamente con la parte de los indicadores químicos. Hablamos de diferentes tipos de indicadores dependiendo de la determinación que se vaya a realizar. Esto implica dentro de esta técnica analítica que el proceso involucra tanto unos titulantes como un titulado. Los titulantes o tituladores son sustancias químicas de una concentración determinada que previamente se han preparado y se ha comprobado mediante cálculos estequiométricos y mediante desarrollos procedimentales y experimentales que la concentración a la cual se fijó inicialmente desde el punto de vista estequiométrico corresponde realmente a la verificación experimental. En el caso concreto, tenemos en esta sesión 4 tipos de titulantes. Tenemos el hidróxido de sodio, el NaOH, de una concentración de 0.02 normal, que se utiliza para la determinación de la acidez. O tenemos el ácido sulfúrico, también de una concentración de 0.02 normal, que igualmente es un titulante que se utiliza para la determinación de la alcalinidad. O tenemos el EDTA. Estas 3 letras responden al resumen de la sal sódica del ácido etilén diamino tetracético de una concentración 0.01 molar. Y el cuarto titulante corresponde al nitrato de plata de una concentración 0.05 normal. Estas concentraciones se han establecido como concentraciones específicas para que respondan a la técnica de la titulación, que es una técnica que debe ayudarse, como lo dijimos hace un rato, con la presencia de indicadores químicos. Los indicadores químicos son sustancias o líquidas, como en el caso de la fenolftaleína, de la naranja de metilo, o también líquidas como la fenolftaleína, que indistintamente puede funcionar ya sea para acidez o para alcalinidad, o también sustancias sólidas como el NET, negro de diocromo T, que se utiliza para la determinación de la dureza total y de la dureza permanente. Otra sustancia sólida como el murexida, que es otra sustancia química que se utiliza en estado sólido para la determinación de la dureza cálcica. Esta técnica implica también la modificación del pH de la muestra. Por razones de tipo técnico y químico, los dos indicadores solamente indican su cambio de color cuando, en el caso de la dureza total, se le aplica un buffer pH 10. A ese valor de pH 10, buffer significa en el argot de las técnicas analíticas una sustancia amortiguadora que permite mantener el pH alrededor de 10. Por eso se llama buffer pH 10. Estamos hablando para la dureza total. En el caso de la dureza cálcica, este indicador que dijimos hace un rato, el murexida, él no cambia a pH 10, sino a un pH superior a 10, algo alrededor entre 11 y 12 de pH. En consecuencia, se debe agregar un determinado volumen de NaOH 4 normal con el objeto de asegurar de que estamos en un pH francamente alcalino. Para la técnica de la determinación de cloruros en aguas, se utiliza como indicador químico el cromato de potasio. El cromato de potasio también tiene un rango de cambio de pH. Ese cambio de pH del cromato de potasio, si la muestra
originalmente está entre 7.5 y 8.5, ese cambio se ve claramente definido, como lo vamos a ver dentro de un rato. O sea, el color que ustedes apreciaron o que se aprecia aquí, si tomamos un poquito más de cerca, este amarillo limón, digámoslo así, cuando se hace la titulación cambia a un color ladrillo, siempre y cuando el pH esté entre 7.5 y 8.5. Si la muestra está en un pH por debajo de estos valores, hay que hacer el ajuste respectivo con la sustancia que corresponda, llámese o ácido o un álcali, también de concentraciones conocidas. Por lo tanto, aquí ya tenemos descrito en cada uno de los casos de las determinaciones volumétricas, que son las más frecuentes. Quiere decir de que no son los únicos parámetros de la calidad del agua que se puedan hacer por volumetría. Ahí yo recomiendo consultar el estándar métodos, donde nos establece que otras técnicas dentro de la parte analítica y de la exigencia de la normativa nos establece como técnicas autorizadas o aprobadas para hacer determinaciones por método volumétrico. Todas estas técnicas van a depender justamente del valor del pH que tenga la muestra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que a través de la medición mediante un pHímetro, medir el pH de la muestra. Aquí, antes de medir el pH de la muestra, como lo dijimos en algunas sesiones pasadas, obviamente tenemos que verificar que el equipo de medición de pH, el pHímetro, esté adecuadamente calibrado. Este equipo lo hemos acabado de abrir y aquí en este primer recipiente nos coloca el fabricante del equipo un buffer que se denomina así, de pH 7. Vamos a verificar si efectivamente el equipo, y más que el equipo, el electrodo, que es esta parte de aquí, el sensor en otras partes, ¿sí? Está midiendo el pH que corresponde. Introducimos, agitamos ligeramente, dejamos en reposo, oprimimos AR y luego Enter. Esperamos que el sensor de la pantalla, justamente aquí en la parte donde dice AR, esté justamente en estado intermitente. Ahí empezó midiendo pH 7.00. ¿Cuándo podemos o debemos más bien tomar la lectura? Debemos tomar la lectura cuando este sensor de que dice AR se mantenga ya no en estado intermitente, sino que mantenga estable. Esto nos está indicando de que realmente ya el pH está estable. Mire, en menos de un minuto aproximadamente, efectivamente el sensor de AR ya nos está indicando estado estable y nos está botando un pH exactamente de 7.00, que era lo que nos decía justamente que el buffer de calibración. Ahora, ¿qué hacemos? Retiramos, subimos el electrodo, retiramos el buffer. Como es un buffer que está en estado óptimo, simplemente lo cerramos. Esto viene con el kit justamente de calibración del equipo. Por precaución, lavamos el electrodo, lo retiramos de este sitio, le agregamos abundante agua destilada, de esta manera, de tal manera que nos aseguremos de que el electrodo está perfectamente limpio. Ahora, con la ayuda de un papel absorbente, simplemente secamos la parte final sin sobar o sin refregar justamente el electrodo. Volvemos e instalamos el electrodo. Tomamos un poco de agua de la cual vamos a procesarla para hacer las diferentes determinaciones y le medimos el pH. Bueno, para efectos de la medición de cada uno de los parámetros que se miden por la técnica volumétrica, como yo me he dicho anteriormente, primero lo que debemos hacer es medir el pH de la muestra. Lo que hacemos en un beaker pequeño de 50 o 100 mililitros, medimos una pequeña cantidad de la muestra objeto del análisis. Agregamos una pequeña cantidad para efectos de evitar cualquier interferencia. Purgamos, descartamos las primeras dos mediciones, simplemente por cuestiones de precaución.
a pesar de que todos los materiales, como ya habíamos dicho en anteriores sesiones, están adecuadamente pues tratados y demás. Medimos un volumen determinado y lo que hacemos, ya sabemos que el pHímetro está perfectamente calibrado, vamos a hacer la medición justamente del pH de la muestra. Igual procedemos, como ya lo hemos mostrado anteriormente, midiendo justamente a través del equipo el pH de la muestra. Esperamos simplemente que se estabilice el valor del pH que estamos midiendo, con el objeto de que realmente sepamos efectivamente el valor exacto de pH. Mientras como dijimos en la medición de la recalibración o de la verificación de la calibración, mientras el indicador de intermitencia que nos dice AR esté intermitente, es porque el valor del pH todavía no está estable. Por eso ustedes se dan cuenta, empezó por un valor un poco por encima de 8 y sigue bajando hasta que efectivamente el mismo sensor nos indique, y la lectura en el display nos está indicando de que efectivamente ya tenemos un valor de pH adecuado. Podemos hacer otro procedimiento igual de cara justamente a ganar un poco de tiempo con respecto a una de las determinaciones, que es la dureza permanente. Para la dureza permanente lo que hacemos es medir 100 mililitros de la muestra en una probeta. Justo 100 mililitros, y en un Erlenmeyer vertimos este volumen. La técnica nos establece de que debemos llevar esto a ebullición y a sequedad. Para el efecto, lo que hacemos es colocar en una placa de calefacción y simplemente dejar de que esta muestra evapore hasta que nos llegue a total sequedad. Una vez sucedido eso, lo que hacemos es recomponer con agua desionizada y proceder como si fuera una muestra para determinación de dureza total, pero lo que realmente estamos haciendo aquí es una dureza permanente. La dureza temporal es la que perdemos justamente por proceso de ebullición, por eso se denomina dureza no permanente sino temporal. Vamos a verificar acá en el pHímetro si ya tenemos un valor estable. Nos está indicando el display que todavía nos está mostrando el valor de pH que no tiene estabilidad. No obstante, podemos también igualmente adelantar trabajo. En la misma probeta, empezando en un orden como lo habíamos indicado anteriormente, aquí tenemos el titulante NaOH que nos permite medir la acidez. Igual, medimos 100 mililitros en la probeta, 100 mililitros de muestra. Estos 100 mililitros de muestra los colocamos en un Erlenmeyer. Los depositamos acá, donde previamente pues hemos ya dispuesto esta parte. Tenemos ya listo justamente nuestro Erlenmeyer. Volvemos y miramos si de pronto ya está estable. Todavía no. Miren que empezó algo alrededor de 8.2 y ya va en 8.29, y el valor del display que nos muestra el pHímetro todavía nos dice de que la medición no es correcta. No obstante, pues igualmente ya están los valores. Si enfocamos un poco el display del equipo, nos damos cuenta que los tiempos de cambio de los valores de pH ya duran mucho tiempo menos. Cuando recién iniciamos la medida, lo cual es normal en una medición de pH, los cambios son muy rápidos. En este caso ya trata de mantenerse el sensor en un valor un poco más estable. ¿Cuándo podemos leer? Cuando efectivamente, como hemos venido mencionando, ese AR nos dice que ya queda no intermitente, queda estable y podemos medir el pH. No obstante, aquí podemos seguir analizando aquí en la determinación de la técnica de la acidez, ¿sí? ¿Qué tipo de indicador podemos utilizar? Cuando hablamos de NaOH, estamos hablando de una solución, de una sustancia química, una solución que tiene un carácter obviamente alcalino. Por eso cuando uno hace acidez, titula con una sustancia química de naturaleza química contraria.
en este caso NaOH, algo alcalino, de una concentración, como dijimos, muy bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que como la titulación va a ser con NaOH, tenemos que elegir un indicador que nos cambie a un pH alcalino. Ese indicador va a ser efectivamente la fenolftaleína. Entonces, como ya hemos medido acá, luego comprobamos pues de que el equipo ya nos mida ese valor específico. Agregamos fenolftaleína y vamos a comprobar de que mediante la adición de la fenolftaleína, el indicador nos esté indicando, disculpen la redundancia, nos está indicando que realmente ese cambio se está llevando a cabo. Ahí caen 3, 4, 5 gotitas. Simplemente mezclamos. Si ustedes se dan cuenta, ¿hay cambio? No existe cambio. O sea, el agua permanece incolora. Lo cual nos está comprobando de que el pH que nos está midiendo el equipo, o sea, el pHímetro, que ya va en 7,19 y justamente ya está estable. Ya está estable, ya el sensor AR en el display ya nos muestra estabilidad. O sea, ¿qué podemos decir de que el punto de medición de pH de esta muestra es 7,19? Nos está comprobando el indicador que no hay cambio. ¿Por qué? Porque la fenolftaleína cambia a un color ligeramente rosado o un fucsia intenso cuando tiene un pH por encima de 8,2. Si es 8,2 es un color rosa tenue, y si es un color fucsia es un pH, muy por encima de 8,2. Vamos a alistar nuestro equipo de titulación. En este caso tenemos un titulador de tipo digital. Prendemos. El display nos muestra unos dígitos. Entonces pueden darse cuenta que los dígitos nos dice 0.00. Quiere decir que hay 2 decimales en unidades de mililitros. O sea, podemos tener la precisión de las centésimas del mililitro. ¿Cómo funciona este equipo? Este equipo, en esta parte de acá, en el cabezal, es como una bureta convencional, como las que todavía inclusive se utilizan, pero en este caso ya no es análoga, o sea, por lectura análoga, o sea, por mediciones que a veces causan cierta dificultad y ambigüedad, sino que la lectura la define el equipo, es una lectura digital. Debemos comprobar, y esta ventanita aquí nos lo muestra, si enfocamos un poco más esta parte de aquí. Esta parte que estoy señalando es la parte del contenedor de la bureta. Es como quien dijera en el sistema convencional, diríamos que es el tubo de la bureta. Debemos comprobar de que esté completamente lleno, y ahí nos está comprobando de que efectivamente está full, porque lo hemos cargado. Debemos asegurarnos que luego la salida de la bureta, que es esta manguera que estoy indicando, y que termina en esta punta de bureta, esté completamente lleno su ducto, sin que presente ninguna burbuja, porque eso nos puede estar indicando error. Hemos prendido el equipo y simplemente yo me aseguro y simplemente lo que hago es con esta mano derecha tomar el recipiente y agitar de esta manera, y con la mano izquierda empiezo a agregar justamente el titulante. Si ustedes se dan cuenta, el cambio fue muy rápido, y este es el típico color rosa tenue del cambio de la fenolftaleína. Necesitó unas pocas gotitas para que hubiera el cambio. Esto debe permanecer durante 1 minuto. Si durante 1 minuto, contado a partir del momento en que ya notamos este cambio, se mantiene este color rosa tenue, es porque ese es el volumen justamente de la titulación. La titulación y la reacción del indicador con el titulante y la muestra es una reacción de tipo complejométrica. Quiere decir que se están formando complejos coloreados. Y en este caso, justamente, si ustedes se dan cuenta, ya llevamos aproximadamente unos 30 segundos y efectivamente todavía el color se mantiene. Tiende a desaparecer, si ustedes se dan cuenta, no es tan rosadito como inicialmente lo tenían, sin embargo, sigue manteniendo su color. Si lo ponemos a este otro lado, nos damos cuenta que efectivamente el color rosa prácticamente desapareció. ¿Qué hacemos?
Simplemente le agregamos otra gotita, muy cuidadosamente, porque estamos en un punto de la titulación bastante crítico. Ustedes se dan cuenta, nuevamente contamos los 30 segundos, nuevamente volvemos al color rosa. En la primera edición teníamos 0.20 mililitros y en esta segunda edición hemos subido a 0.28 mililitros. Estamos contando el tiempo del minuto justamente para asegurarnos de que este color permanezca y que corresponda efectivamente a lo que técnicamente en titulaciones se denomina punto final de la titulación. Quiere decir que es el volumen de titulante que necesitamos para hacer la determinación, en este caso, de acidez de la muestra que está objeto justamente del análisis. Ahí ya han pasado 40 segundos y el color se mantiene del color que inicialmente queríamos. Nos hace falta más o menos unos 20 segundos como para que tengamos efectivamente un color que corresponda a lo que inicialmente consideramos. Si lo colocamos sobre esta base nos damos cuenta que también se está devolviendo la titulación. Para asegurarnos le agregamos otra gotita. Y contamos justamente el tiempo. Aquí nos damos cuenta que tenemos un color un poquito más fuerte. No obstante, este color se va devolviendo y termina en un rosa pálido como lo que hemos observado hace un momento, para que finalmente tengamos el punto de titulación a ese valor. Ustedes se dan cuenta, el volumen ha venido migrando desde punto 20, luego punto 28 y ahora punto 36. Esperemos al terminar del conteo del minuto que efectivamente el color del resultado de la titulación se mantenga en el valor que corresponde. Para sensibilizar un poco mejor, o más bien para observar un poco mejor, colocamos un papel absorbente debajo del recipiente para observar justamente ese cambio. En ese momento ya el tiempo de conteo va en 30 segundos. Nos falta esperar los otros 30 segundos para verificar de que efectivamente la muestra está en el valor que corresponde y este volumen que tenemos registrado en la bureta digital corresponde al valor justamente de la titulación. Así de esta manera tendríamos justamente la determinación de acidez. En este caso ahora vamos a hacer la determinación de la alcalinidad. Igual de la muestra objeto de estudio, medimos en la probeta igualmente 100 mililitros, con la precisión de la medición de la bureta, hasta 100 mililitros. Asegurar efectivamente que corresponde a los 100 mililitros. Ahí estamos en el aforo perfecto con 100 mililitros. Igual lo depositamos en el Erlenmeyer. Ya sabemos que el pH de esta muestra está en 7,19, que ya lo habíamos medido con el pHímetro. Como en este caso estamos utilizando un titulante que es ácido, ya no podemos utilizar fenolftaleína. Debemos utilizar naranja de metilo o metilnaranja. Agregamos 3, 4, 5 gotitas y simplemente agitamos. Como podemos observar, el color de la muestra junto con el indicador es un color típico amarillo, un poquito encendido, bastante brillante, lo cual nos está indicando de que efectivamente lo que medimos con el pHímetro también es coherente. El metil naranja tiene un cambio de amarillo a naranja cuando justamente tiene un pH algo alrededor de 4,2. Cuando tenemos este color amarillo nos indica que el agua está por encima de un pH de 4,2. ¿Cuánto? El pHímetro nos lo comprobó experimentalmente y digitalmente, 7,19. Y aquí lo que estamos comprobando, de que efectivamente es cualquier valor por encima de 4,2. Ubicamos acá, en el segundo titulador, prendemos las mismas recomendaciones, la misma característica de un titulador semejante, una bureta digital semejante a la determinación de la alcalinidad, e igual
En este caso ya lo que esperamos no es un cambio a un color rosa pálido, sino a un color naranja, de amarillo a naranja. Igualmente, para efectos de visualizar un poco mejor el color, vamos a extender un papel absorbente sobre la parte inferior del Erlenmeyer, donde vamos a hacer la titulación, con el objeto de ver el cambio. Aquí igual previamente, como ya sugerimos o recomendamos en el anterior caso, se comprueba que todo esté en condiciones óptimas y demás. Ya lo hemos comprobado y empezamos justamente con la titulación. Y ahí nos estamos dando cuenta de que efectivamente el color ya cambió del amarillo que teníamos. Ese no es el color realmente. Les voy a indicar exactamente cuál es el color. Es un color pues muy definido, muy particular, efectivamente es ese. Este es el color naranja que requerimos. Igualmente vamos a contar un minuto, como en el caso anterior, para asegurarnos de que este color se mantenga. Tengamos en cuenta el color. Observémoslo aquí para el contraste justamente del papel. Empezamos a contar este tiempo. Ahí justamente el display de la bureta automática nos está marcando justamente 2.61, lo cual nos está indicando de que ese es el volumen que corresponde justamente a la determinación de la alcalinidad. Igualmente, esta técnica tiene una sensibilidad menos exigente, digámoslo así. En el caso de la fenolftaleína para determinación de la acidez, el cambio se nota mucho más. Aquí el cambio es menos riguroso, digámoslo así. Pero igualmente aquí estamos determinando justamente la alcalinidad de la muestra y nos podemos dar cuenta, si recordamos un poco el volumen de la anterior determinación, que es un volumen mucho mayor. Igual más adelante ya veremos la parte de lo que tiene que ver con cálculos. Siguiendo la secuencia de las determinaciones volumétricas, lo que estamos procesando en este momento y lo que ustedes pueden ver en este momento es que es la evaporación de nuestra muestra a sequedad. Si ustedes recuerdan, habíamos medido hace un momento 100 mililitros. Ha pasado aproximadamente unos 15 minutos y si ustedes se dan cuenta, el volumen de la muestra ya está aproximadamente a la mitad. Tenemos que llevar a esto a completa sequedad, o sea que no haya ningún rastro de agua, que el Erlenmeyer quede completamente seco. Aquí recuerden que estamos simultáneamente, para ganar tiempo, corriendo justamente la determinación de la dureza permanente. Volvamos a los otros tipos de durezas. Los otros tipos de dureza son la dureza total y la dureza cálcica. Para hacer la determinación de la dureza total, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, nuevamente con la probeta, medir igualmente 100 mililitros de muestra. Igualmente podemos cambiar el volumen y para efectos de observar un poco mejor el asunto, podemos medir en este caso, inclusive vamos a cambiar un poquitín y vamos a medir 50 mililitros de muestra. Igualmente medidos en una probeta, ¿correcto? 50 mililitros. Y vertimos esto justamente sobre el Erlenmeyer. Nos establece la técnica analítica que esta determinación de la dureza total se debe hacer con un buffer de pH 10, que lo tenemos justamente aquí. Medimos entonces en este caso 5 mililitros de buffer pH 10. Medimos con el pipeteador y ajustamos de tal manera que vamos a medir los 5 mililitros de buffer pH 10. Aquí tenemos, lo aplicamos acá y agregamos una cucharadita de negro de diocromo T.
Mezclamos y el típico color morado, digámoslo así, o oscuro, que tiene que ver justamente con la determinación. En ocasiones, dependiendo del origen de la muestra, eso da una cierta tendencia rojiza. En este caso da un poco morado, posiblemente por la presencia de otros iones presentes justamente en la muestra. Alistamos nuestra bureta automática. En este caso es un poco diferente a las dos anteriores. Simplemente encendemos o iniciamos marcha con este comando. Aquí con este comando hacia acá abajo borramos. Aquí en esta posición es titulación y acá en esta otra posición es llenado justamente de la bureta. Aquí ya hemos comprobado que todo esto está en estado correcto, o sea que no hay ninguna burbuja. Disponemos justamente de un papel, igual que en el caso anterior, para visualizar un poco mejor la determinación, y empezamos a agregar el titulante de tal manera que el color resultante de este color de partida sea o verde o gris o morado. Ahí ustedes se dan cuenta, empieza a cambiar. Este es uno de los colores. Este es un color típico que puede ser gris, verde o azul. Gris, verde o azul es el punto final de la titulación. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos aquí un volumen. Igual este volumen, como en las anteriores determinaciones de las volumetrías, igual debe mantenerse por espacio aproximadamente de 1 minuto. Cuando yo espero el minuto, yo puedo comprobar posteriormente de que efectivamente no cambia más cuando yo le agrego más volumen. ¿Quiere decir que ese volumen adicional que yo agrego es parte de la determinación? No, sino el volumen que inicialmente agregué cuando la muestra se mantiene en esa coloración. Aquí de esta manera estamos cumpliendo, estamos haciendo ya la determinación de la dureza total. La dureza total viene asignada por dos, digámoslo, conceptos o dos acepciones. La dureza total, por definición, es la sumatoria de la dureza magnésica más la dureza cálcica, que se ha comprobado dentro de la caracterización de las aguas en diferentes tipos de agua, naturales, residuales industriales, domésticas, aguas lluvias, etcétera, etcétera, aguas de mar, de lagos, de ríos, de estuarios, etcétera, etcétera. Que normalmente la presencia se determina dureza por aquello de que efectivamente está presente los iones calcio y magnesio, que son los más abundantes dentro de la composición del lecho que contiene justamente los cuerpos de agua. Entonces aquí estamos haciendo es asignación a esa dureza, dado que el calcio y el magnesio, dentro de sus características como minerales, son los que constituyen estructuras de soportes en muchos seres vivos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Es más, en muchos materiales que se construyen con el objeto de darle estructura de soporte mecánico a cierto tipo de materiales. Por eso el término se denomina dureza y asocia la presencia de calcio y magnesio. Entonces hay dureza total asignada como sumatoria de cálcica y magnésica, y hay dureza total asignada como dureza permanente y dureza temporal. Por eso, en este caso vamos a proceder en este instante a hacer ahora la otra determinación. ¿Cuál? La dureza por calcio. Hemos medido aquí en el Erlenmeyer, con la ayuda justamente de la probeta de 50 mililitros, una cantidad de 50 mililitros de muestra. ¿Qué hacemos? Le agregamos ahora una solución de NeOH4 normal. Esta solución de pH 4 normal nos asegura de que el pH de la muestra suba algo alrededor entre 11 o 12 de pH, que es el valor que cambia, justamente el indicador, que en este caso es el endurecido. En este caso vamos a medir 3 mililitros justamente de indicador. La guía nos dice entre 2 y 8, de acuerdo al estándar métodos, cuando medimos justamente alrededor de 100 mililitros. Aquí hemos bajado a la mitad, por eso estamos bajando a la mitad justamente el NaOH4 molar. Enseguida agregamos una pequeña cantidad
del indicador Murexida. Ustedes se dan cuenta, apenas agreguen, ya va cogiendo un color característico, que es un color justamente el rojizo. ¿Sí? Es el color rojizo, le agregamos de pronto para sensibilizar mejor la señal, le agregamos un poquito más de indicador, simplemente para que tengamos una mejor sensibilización de la señal. Ahí tenemos un color justamente rojizo, un color entre un morado y un fucsia, ¿sí? Diríamos que ese es un color algo parecido a un lila, ¿cierto? Ahí tenemos el color y ahora prendemos el equipo, la bureta digital, borramos este valor que teníamos anteriormente y empezamos justamente a titular. Vamos a titular y debe virar este color. Miren cómo va cambiando el color a un color violeta. Efectivamente, miren, este es el color que tenemos, el color violeta. ¿Sí? Ahí tenemos la determinación de ¿qué? De la dureza cálcica. Ahora bien, como hemos estado procesando justamente la muestra para la dureza permanente, aquí el Erlenmeyer que hemos sacado a enfriar ya está en condiciones óptimas. ¿Qué es lo único que hacemos aquí? Lo que hacemos es recomponer con un volumen igual al de volumen de muestra que habíamos agregado. Disolvemos perfectamente bien y tratamos esta muestra como si fuera una determinación de dureza total. O sea, agregándole un buffer pH 10, agregándole el negro de heliocromotel NET, esperando un color algo morado o rojizo también, un poco más intenso, y esperando que el cambio de color nos lleve a un verde, a un gris o a un azul, como en el caso anterior. Ahí tendríamos la determinación de la dureza permanente. Recordemos que dureza total es sumatoria o de dureza cálcica y magnésica o de dureza permanente más dureza temporal. Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto en la dureza total referida a calcio y magnesio, se hace dureza total y dureza cálcica. La dureza por magnesio se determina por diferencia matemática, simplemente restando de la dureza total la dureza cálcica y obteniendo la dureza magnésica. En el caso de la dureza temporal pasa igual. Como tenemos la dureza total y hemos determinado experimentalmente la dureza permanente, por diferencia aritmética obtenemos la dureza temporal. En este caso vamos a hacer la determinación ahora de la presencia justamente de cloruros en la muestra objeto del análisis. Los cloruros, los ion cloruro es un ion muy abundante en todo tipo de aguas. En todo tipo de aguas, por agua buena que sea, siempre va a haber presencia de cloruros. Es más, se recomienda dentro de la técnica analítica por la normativa internacional, por el estándar métodos, que en esta técnica siempre se deba correr un blanco. Por lo tanto, vamos a medir de aquí del recipiente, del contenedor de agua deionizada, un volumen de 100 mililitros de agua deionizada, que nos va a servir como punto de referencia o como blanco. 100 mililitros. Quedamos un poquito para que tengamos la medida correcta. Y justamente tenemos los 100 mililitros. Los depositamos en un Erlenmeyer igual de 250 mililitros. Y como el pH del agua ionizada también está algo alrededor de 7, no hay ningún problema. Entonces efectivamente cumple con las condiciones para poder analizar. Le agregamos un poquito, unas 5 o 6 gotitas del indicador cromato de potasio. Agregarle unas gotas. Y podemos observar la coloración típica de la muestra. Perdón, en este caso del blanco. Es un color amarillo limón. Prendemos aquí la bureta digital y la tenemos lista con su depósito, con su display en 00 y con este comando empezamos a agregar. ¿Qué debemos esperar? De que efectivamente el punto final es cuando se genere un color amarillo ladrillo permanente. Este es el típico color de la determinación de cloruros. Si ustedes se dan cuenta,
efectivamente algo de cloruros tiene el agua desionizada. Debemos recordar que desionizar un agua es quitarle los iones. Y uno de los iones es efectivamente los cloruros. Pero démonos cuenta de que efectivamente nos está dando señal de cloruros. Vamos a dejar esto aquí justamente como punto de referencia. Este punto de referencia de esta coloración en la determinación del blanco para cloruros es para cuando en ese momento que ya hemos medido el volumen de agua objeto de estudio, a la cual igualmente le vamos a agregar el indicador, las 5, 6 o 7 gotitas, con el objeto de hacer la determinación ya de los cloruros en nuestra muestra de agua. Si ustedes se dan cuenta al comparar estas dos, esta ya es la determinación, pero de nuestro blanco, y esta es la determinación sin adicionar el titulante de nuestro objeto de análisis. Debemos tener cuidado de que no arrastremos este valor, por lo tanto aquí en el equipo borramos este valor, volvemos y arrancamos el equipo y ya nos queda en cero. Igualmente empezamos a hacer la titulación de los cloruros en nuestra muestra objeto de estudio. Dense en cuenta cómo va cambiando, pero igualmente, si ustedes se dan cuenta y si miramos o enfocamos el display, nos estamos dando cuenta que ya pasó el valor que teníamos de lo que habíamos consumido de blanco. O sea, quiere decir de que efectivamente aquí hay cloruros mucho más de lo que había en nuestro blanco. Aquí es el blanco, aquí es nuestra muestra. Si ustedes se dan cuenta, ahí están justamente los puntos finales en términos de apreciación colorimétrica iguales. De esta manera cumplimos justamente con las determinaciones volumétricas de los parámetros que más se tienen en cuenta justamente en la determinación de los criterios de la calidad del agua, en lo que está asociado justamente a estas determinaciones de parámetros como son la acidez, la alcalinidad, las diferentes tipos de dureza y los cloruros.